Parte 5. Significado. Había pasado casi un año desde que fueron llevados a los asentamientos de Ginny. John se encontraba en una de ellas, llamado Lawton. Por pedido personal de Virginia, John volvió a ser alguacil de este pueblo. Al inicio no le agradaba la idea por las obvias razones de su pasado, pero terminó aceptando el puesto. Vivía relativamente bien de nuevo en Lawton, cubriendo turnos de vigía. Pese a estar separado de su esposa, John no dejaba de mandarle cartas, además de recibirlas, de manera clandestina, claro, que aunque las cosas estuvieran tranquilas, Ginny era muy restrictiva en ciertas acciones que involucraban comunicación con el exterior. John, después de tanto tiempo de servir, volvió a acostumbrarse a su antigua vocación, volviendo a recordar sus inicios como policía y las enseñanzas de su padre sobre servir a las personas. Empezaba a encontrarle el gusto a vivir en Lawton. Incluso le comenta a June en una de sus cartas que tal vez no es lo que desean, pero vivir con Virginia, después de todo, no sea tan mala idea, y empieza a creer que vale la pena el precio por la seguridad y estabilidad que les da Virginia. Empieza a comprometerse más por la causa. Un día, mientras John iba a suceder el puesto de vigía a un hombre llamado Cameron, este no se encontraba, lo que llama la atención de varios alguaciles de ahí y tratan de buscarlo en su casa, para su sorpresa de que Cameron estaba muerto, ya reanimado a unos metros de su casa donde se encontraba el alambre perimetral del pueblo. John, obviamente sorprendido por el suceso, decide acordonar el lugar para dar inicio a las investigaciones y llegar a la verdad de lo que sucedió con Cameron. A punto de iniciar sus labores, Virginia interrumpe bruscamente y le dice a John que no es necesario abrir una investigación. Ella, queriendo dar por cerrado el caso, argumentando que conocía a Cameron y tenía un problema con el alcohol. Era completamente plausible que simplemente el borracho cayera por su propia cuenta y muriera. Ella, queriendo dar por concluido la citación inmediatamente. Y ya conocemos a John. Al inicio, le sobresalta escuchar los argumentos tan pobres para dar por concluido el asunto, pero sin más remedio que asentir la petición de la jefa. Obviamente todo esto desconcierta mucho a John. Las condiciones de cómo fue encontrado y la insistencia de Ginny de dejarlo pasar es más que suficiente para sentir que algo raro pasa, y John no parará para dar con la verdad. Mientras buscaba en la escena del crimen, John encontró un pequeño pendiente. Es cuando llega un viejo conocido a Lawton, Victor Strand, ahora con un puesto superior y más allegado a Virginia. Al ver la cara conocida de su viejo amigo, no duda en comentarle la difícil situación respecto a Ginny. Strand le comenta después de ver las evidencias que ayudará en todo lo que pueda, y hará todo lo posible por apoyarlo frente a Ginny. Frente a las nuevas evidencias, decide encarar de nuevo a Ginny para que apruebe la completa investigación del asunto para hallar a los responsables. Ginny le responde que lo respeta bastante por creer en la misión de la comunidad, pero deben entender que bajo ciertas circunstancias vale la pena no generar incertidumbre sobre los pobladores. La idea de lo que se basa en los pioneros es la seguridad, y más que crearla es mejor solo hacerla sentir. Y hacer más grande el caso, claro que no lo lograría. Le cuenta una anécdota sobre el primer asentamiento donde ya estuvo, y cómo para deshacerse de un tipo borracho peligroso, decidieron amarrarlo a un árbol en la intemperie y poner música para atraer a los caminantes. Eso, pese a lo violento del acto, al final de cuentas, trajo consigo un sentimiento de seguridad. John medio acepta dejar el caso a regañadientes, al mencionar que se podría arreglar un encuentro con June de cumplir con las exigencias de Virginia. Al final, lo único que puede ofrecer es maximizar la vigilancia, lo cual John agradece. Pero la cosa se complica aún más cuando al salir del despacho de Ginny, una joven llamada Dakota, hermana de Virginia, le comenta que debería seguir luchando por conocer la verdad, y que Ginny es obvio que está encubriendo a alguien. Pero la breve plática secreta se ve interrumpida muy rápido cuando Virginia llama a su hermana. Ahora es innegable que algo sucede y Virginia está involucrada. Cuando investigaba un poco más acerca del pendiente encontrado, da con una mujer llamada Janice, encargada de lavar la ropa de todo el pueblo, por lo que era muy probable que hubiera visto los pendientes. Sin embargo, Janice se porta muy nerviosa y evade las preguntas de John. Este le hace ver que no debería de temer en decir la verdad. Más tarde, en el funeral de Cameron, cuando todo el pueblo está afuera, es descubierta Janice tratando de escapar de la comunidad, con una mochila llena de provisiones. Al descubrirlo, Virginia sabe que ella, sin lugar a duda, tiene algo que ver con el asesinato de Cameron. John, decepcionado de ella, hurga un poco en sus cosas y se encuentra el pendiente faltante de la escena del crimen. Virginia agradece a John al insistir tanto sobre la investigación. Si no lo hubiera hecho, no hubiera maximizado la seguridad y Janice hubiera escapado, la que para ella es la culpable indiscutible. Encierran a Janice.
John, a pesar de que Virginia ya daba el caso por cerrado, él sabe que algo no anda bien. Y ahora como amigo, no como investigador, John trata de hacer que Janice le diga lo que realmente sabe. Ella está completamente desmotivada. Le dice a John que no importa lo que haga o diga, Virginia ya ha decidido que ella es la culpable. Cualquier cosa que haga o diga no tendrá importancia porque Ginny se encargará de desvalorizar todas sus defensas y poner todas las evidencias en su contra, como ya lo ha hecho. Para ella, este lugar está corrupto, pero con mucho esfuerzo logra compartir parte de su testimonio. Ella y Cameron salían, se amaban y estaban a nada de huir de la comunidad, pero toda su relación era un secreto, ya que Virginia seguro que destruiría su relación si se enterara. John trata de motivarla más para que diga más cosas, pero ella sabe que morirá, que no hay nada que hacer. John ya tiene la confirmación de Janice de que ella ha sido inculpada, pero necesitaba más evidencia. Y porque no lo lograron inspeccionar el cuerpo, decide ir al cementerio y desenterrar el reciente cadáver de Cameron. Al inspeccionar, encuentra pruebas físicas de que la causa de muerte dada por Virginia era falsa. El cuerpo presentaba una herida cortante en la garganta, lo que confirma que había sido asesinado. Además encuentra un pedazo de hueso clavado en uno de sus dedos, que John reconoce de un mango de un cuchillo. Ya no había duda, Virginia ocultaba algo. El primer movimiento de John fue hablar con su amigo Strand, que le pide que con sus influencias pueda darle acceso a la armería para poder inspeccionar y ver quién había tomado ese cuchillo, para la obvia deducción que había un cuchillo faltante y no había registro de quién lo había sacado. Strand, al ver a John decidido de confrontar a Ginny y exonerar a Janice, le dice que por favor piense bien lo que hace, que sea consciente de que la próxima decisión que tome podría traerle graves consecuencias. Pero ya conocemos a John, eso no iba a detener su lucha por lo que es correcto. Al volver a hablar con Janice sobre sus descubrimientos, en ese momento Virginia aparece, y para sorpresa de John, Janice empieza a confesar que ella era la culpable de todo el tiempo, que mató a Cameron por una pelea. John se decepciona porque sabía que había cedido ante las amenazas y manipulaciones de Ginny. Cuando hablan a solas, Janice le reitera a John que haga lo que haga ya estaba perdida, que realmente ya no quedaba nadie por el que seguir viviendo. Pero sabe que John sí, le pide que por favor salga de Lawton, que tiene combustible y provisiones guardadas que iba a usar con Cameron. Le pide que lo haga lo antes posible y que vaya por June y se vaya lo más lejos posible de esa comunidad podrida. John no sabe qué pensar, está en un dilema, no puede dejar de hacer todo lo que su padre le enseñó, sin importar que debe de luchar por la justicia y hacer lo que el verdadero policía debería de hacer, sin importar que eso rompa las reglas y ponga en ese caso su vida en riesgo. Es inevitable no recordar de nuevo a su padre, en su historia con Teddy Maddox, y cómo él rompió las reglas por un bien común innegable. En esta ocasión, John, aunque le duela mucho tomar esa decisión, no podría vivir a sabiendas de que se ejecutó un inocente, por lo que escoge la vida a pesar de que le cueste la suya, y pueda significar que ya no vuelve a ver a John nunca más. Le duele hacer ese sacrificio, sabe que no terminará nada bien de la misma manera que hacer lo incorrecto, por las razones correctas, condenó de cierta forma a su padre. El plan de John es dejar Lawton, junto con Janice para salvarle la vida de ser ejecutada, sin importar de ser un acto de subversión en contra de Ginny, y eso causará que la busquen a muerte. Por lo menos tiene el consuelo de que no lastimará a June por ser una enfermera, algo que Ginny no puede prescindir. Le escribe una última carta a June y se la deja a un conocido para que se la dé. La decisión está tomada, y en medio de la noche, John está más que listo para escapar con Janice, pero no la encuentra en su celda. Al salir a investigar un poco, descubre lo peor. En medio del bosque, a las afueras de Lawton, se escuchaba una música. Un montón de caminantes reunidos en un árbol, devorando un cuerpo, ya casi inexistente, y a pocos metros descubre el cuerpo partido por la mitad de Janice. La ejecución se había adelantado, pero no fue una ejecución solemne y respetuosa, no. Era de la misma forma de cómo Virginia había dicho cómo mataban a un tipo en su comunidad por conservar la seguridad intersubjetiva. John estaba acabado. Le da un entierro digno a Janice y después vuelve a la comunidad, donde se topa con Strand. Él, molesto, le comenta cómo fue que sucedió esto. Strand revela que él advirtió a Ginny de un posible fuga de Janice, por lo que no se pudo prolongar más y gracias a él adelantaron la ejecución. Se podría decir que Strand salvó a John de la decisión de condenar su vida por lo correcto. John, sumamente furioso, no duda en golpear a Strand, repitiendo que él mató a Janice. Después del intercambio de golpes, John, más que furioso, ahora está decepcionado, al sentirse traicionado por el que creía su amigo.
y repite: Janice tenía razón, este lugar pudre a la gente. Strand, como siempre, justifica su acción con que es lo que se debía hacer. Si lo ponemos en cuestión de sufrimiento, era mejor que solo Janice muriera a que John se pusiera en peligro por salvarla, que eso provocaría que los maten a ambos y más que maten a alguien que Strand consideraba un amigo. Fríamente tomó la decisión de salvarle la vida a un amigo, cosa que cualquier otro no estaba dispuesto a tomar la decisión difícil. Esto solo demuestra más la manera tan distintiva de ver las cosas de ambos, dos personajes sustancialmente opuestos. En estos momentos, John estaba mal, derrotado, no pudo hacer justicia. Haciendo el símil de su padre es como si le hubieran privado de plantar ese bolso para incriminar al monstruo de Teddy Maddox. La culpa de no poder hacer lo correcto lo empieza a carcomer, y para cereza sobre el pastel, Ginny hace una ceremonia para recompensar los servicios a la comunidad de John, diciendo un discurso sobre la búsqueda de la verdad y no rendirse. La gente le aplaude y lo celebra, como si fuera un héroe, y la historia se repite. Los dos traumas generacionales juntos. La gente ve a sus acciones dignas de admirar cuando él no solo no pudo lograr hacer justicia, a pesar de sus intentos, sino que los verdaderos culpables seguían afuera impunes. ¿Cómo lo podían elogiar cuando él no pudo hacer lo correcto? Por otro lado, el terrible fracaso respecto a hacer lo correcto por encima de todo. Al menos su padre pudo hacerlo. Pero bueno, las consecuencias de hacerlo eran completamente diferentes. En este caso, ya que como dije, John estaba abierto a las consecuencias de hacer lo incorrecto por las razones correctas al igual que su padre. Para que se den una idea, preferiría perder la oportunidad de reencontrarse con su esposa que vivir a sabiendas de la impunidad que pudo haber evitado. La caída emocional de John es grande, muy grande. Parece que la depresión y la aversión al cargo de policía vuelven después de muchos años. Pero bueno, al menos un rayo de luz llega a su vida cuando de sorpresa June llega a Lawton, revelando que Ginny permitiría que ella viviera ahora con él. Aunque a John le levante el ánimo, su actitud refleja que aunque pueda estar con June de nuevo, su fracaso moral es tan grande que ya no se siente feliz, se siente de la misma manera que antes. En el fondo, sabe que tiene que alejarse de Lawton, de Virginia lo más pronto posible. Nada bueno duraría mientras él y su esposa vivieran ahí. Y se lo hace saber a June. Le pide que juntos abandonen a Virginia a pesar del riesgo. Ella, ajena a los sucesos, no sabe las verdaderas razones de la necesidad de huir y abandonar a los amigos que aún les quedan. A decir verdad, John es bastante reservado en torno a lo que pasó, al igual que cuando se conocieron. Lo único que necesita es salir de ahí lo antes posible y le pide de todo corazón que la acompañe. June no es como que esté satisfecha con su nuevo estilo de vida. También le cuesta seguir el ritmo de trabajo que Ginny le ha impuesto, y aunque ame su profesión de enfermera, su insatisfacción con las limitantes que le ha puesto a su trabajo son evidentes. Ambos sienten lo mismo de cómo sus profesiones terminaron siendo manchadas por el poder abusivo de Ginny. Pero a John, esta experiencia le había tocado fibras sensibles y un daño emocional aún más grande que a June. Por eso a ella, ante la propuesta inesperada de huir, duda al inicio y le cuesta aún más aceptar cuando John no colabora con detalles de su sorpresiva necesidad de irse. Aún así, June acepta, en el momento justo donde inicia un incidente grave donde varias personas están en riesgo, en una de las comunidades de Ginny. John, con tantas distracciones pasando, sabe que es el momento ideal para escapar. Tienen provisiones y gasolina que Janice les había dejado antes de morir. June le dice que lo harán cuando termine de ayudar en ese altercado. June tiene un momento a solas con Virginia, ella estando en peligro mortal por haber recibido una mordida. Ginny le suplica que le corte la mano para salvarle la vida. Después de mucha discusión, que no voy a remarcar los detalles para que esto no se alargue más, termina cortándole la mano y salvando a Ginny. Esto claro, a cambio de que dé su autorización para crear un asentamiento médico, para poder ayudar a más personas, cosa que antes no tenía. Para June era muy importante, porque las condiciones donde tenía que operar y la falta de apoyo de Ginny lo había hecho perder a mucha gente que podría haber salvado. Pero con el trato mortal logró que Ginny le diera lo que necesitaba para ayudar a posibles personas. Después de este incidente, y con John ignorando el contexto previo, ahora June le dice que no puede irse con él. Por fin consiguió lo que tanto anhelaba tener para hacer su labor dignamente, y aunque ame ver a June feliz, él no puede vivir bajo las garras de Ginny. Incluso trata de convencerla un poco más de que es cuestión de tiempo de que todo termine mal. Pero tristemente,
La ambición y deseos de ambos los obliga a separar sus caminos. Ahora John se encuentra completamente solo. La recaída emocional más grande de su vida, tanto que regresa de nuevo a su cabaña a recluirse. Pasan semanas atormentándose por la culpa, la traición y el separado de June. John, al igual que en el pasado, ahora contempla la alternativa del suicidio, por tal depresión. Se acerca tanto a la posibilidad que entre sus manos toma la revólver que apunta a su cabeza, esperando ese último impulso para hacerlo. Tan real era la decisión que habría preparado un último mensaje formado con letras de Scrabble. Adiós, June. Cuando sus manos estaban a punto de rozar el gatillo, siempre llegaban caminantes a interrumpir su melancólico momento. Y la llegada era constante. Era inevitable para él enfrentarlos, porque la cabaña se quedó sin puerta, y él siempre estaba sentado mirando al exterior en dirección al río. Cuando la interrupción era constante, John decide volver una vez más al puente. Al ver cuál es el problema, descubre que ahora está infestado de caminantes, retenidos por unas barricadas. Aprovechando el viaje, decide volver a la tienda que siempre frecuentaba cerca del puente, para sorpresa de encontrar gente refugiada ahí, pero eso sí, no extraños. Dakota, la hermana menor de Ginny, la que le había impulsado a seguir investigando el caso porque estaba seguro que protegía a alguien. Además, con Morgan, su viejo amigo, el cual está muy contento de volver a ver. Morgan le cuenta que está ahí con Dakota debido a que ella decidió huir de su hermana. De hecho, Dakota odia bastante a su hermana y el hecho de que la sobreproteja, pero sobre todo que le mantenga encerrada en sus comunidades. Ambos están ahí refugiándose de los Rangers de Virginia que buscan arduamente a Dakota, claro, por las órdenes fehacientes de ella. Morgan necesita llevar a Dakota a la comunidad que él está construyendo para tener la ventaja frente al enfrentamiento que planea para derrotarla, solo que necesita la ayuda de John para poder deshacerse de los caminantes del puente y poder cruzarlo. John acepta ayudarlos, pero no solo se queda en eso. Morgan es muy insistente en querer que John los siga aún más en su encrucijada para acabar con Virginia. John obviamente está en un muy mal momento. Lo último que pensaría sería en ayudar. La insistencia de Morgan continúa, hasta que él mismo descubre sus planes de John de cometer suicidio. Ahora la insistencia no era para obtener la ayuda de John, sino para salvarle la vida a su mejor amigo. Morgan le hace saber lo importante que es para él, cómo cambió su vida al ayudarlo. Desde la primera vez que se conocieron y John le ofreció un lugar para dormir, y contrariamente, en su momento, John era insistente en de que Morgan dejara su desdén hacia los grupos de personas. Sin él, no hubiera hecho ni conocido a la familia que hoy tiene. A primera instancia, si lo pensamos, Morgan no hubiera vuelto a ser lo que es, ni a predicar su visión altruista, sin el primer bondadoso encuentro con John. Para Morgan, verlo así, en un modo donde quiera alejarse de todos, le recuerda en cierta parte a él cuando huyó de Alexandria tratando de enfrentar sus traumas con el aislamiento. Morgan también lo hace tratar de cambiar. Le recuerda incluso la misma historia de su padre y la del mismo John en el pasado. Le repite que no vuelva a cometer los mismos errores, cuestionándolo mucho que no logrará nada haciendo lo que hace. Aquí se podría percibir a Morgan algo molesto por ser muy pesado con tratar de que John reaccione, pero la verdad es lo que un verdadero amigo haría, sin importar el rechazo. Siempre dirás las palabras necesarias para sacar a tu mejor amigo de un hoyo. A pesar de los esfuerzos por hacerlo cambiar de parecer, John es muy firme de no ayudar y aislarse. Aunque sí los ayudará a cruzar el puente, es lo único que hará para apoyar a Morgan. Cuando tratan de planear la manera de limpiar el puente, John empieza a conocer mejor a Dakota. A John siempre le cayó bien, aunque fuera la hermana de Virginia. Por lo poco que la ha tratado, sabe que tiene un espíritu diferente al alentarlo a buscar la verdad aún los bloqueos de Virginia. El plan requiere una camioneta, por lo que se ven obligados a reparar una vieja camioneta que John tenía arrumbada. Era la misma que iba a reparar con su padre hace años. Cuando trabajan juntos, Dakota le hace una pregunta a John, de por qué le afectó tanto lo que pasó con Janice, y cito textualmente: lo que pasó con Janice no debería de hacerte sentir mal, la vida es así ahora, la gente mata y muere todos los días. Esto, aunque no lo parezca, sí despierta muchas alarmas a John. Ese simple comentario deja entrever que Dakota no está tan lejos del pensamiento de Virginia, pero aún así, John le responde con sinceridad. Aún así debería de significar algo. Si no significa algo cuando mueres,
entonces no debiste haber significado mucho en vida. Esto refleja que lo que más le duele de lo de Janice fue cómo la vida de Janice solo se redujo para encubrir a alguien. Cómo Virginia desvalorizó la muerte de alguien haciendo que careciera de significado, y más que nada, fuera un residuo de sus planes. De hecho, el mismo John le hace saber a Dakota que es muy bueno que esté con Morgan porque de verdad se estaba pareciendo demasiado a su hermana. Pero fuera de eso, realmente John respeta mucho a Dakota. En un momento, sin importarle la misión, John desmantela una puerta para llevarla a su cabaña. La puerta simboliza una barrera tanto física como moral, que John quería ponerse en su cabaña. La entrada sin puerta lo sacaba de su inmersiva depresión, al borde del suicidio, porque podía observar aún el mundo de afuera, siempre que veía que a su puerta llegaban problemas. Metafóricamente, tanto físicamente, necesita la puerta para que el pasado no lo alcance, para que haga lo que tiene que hacer, terminar con su vida. Con la camioneta funcionando y convenciéndolo de usar las puertas como escudo, se pone en marcha el plan. Con éxito, logran limpiar completamente una manada de caminantes, abriéndose paso al destino de Morgan. Cuando la calma reina por fin, Morgan, en un último intento de ayudar a su amigo, le da una foto que encontró tirada cerca de la cabaña. Es John cuando era niño, junto con su padre con su uniforme de alguacil. Ese gesto conmueve bastante a John en ese momento de su vida, más ahora el recuerdo y legado de su padre tienen mucho peso en él. Como último recurso para Morgan de ayudar a un decisivo John es adelantar su reunión con Virginia, así que le da la ubicación de la cabaña de John para que él no tenga más remedio que salir de su funesta jaula. Esto enoja mucho a John, impotente, sintiéndose traicionado de nuevo por un amigo, al quedar obligado a cortar su trabajo emocional. Al igual que no era la tuya perseguirme a mí por la carretera cuando tenía la pierna rota, pero lo hiciste. De todos modos estoy vivo por ti. Demonios, John, golpéame si quieres, pero me condenaré si me quedo al margen y dejo que mi mejor amigo intente suicidarse. Ellos permanecen en el puente, hasta que Morgan sale a buscar señal. John y Dakota tratan de volver a reparar la camioneta, que inoportunamente se descompuso en medio de la limpieza coordinada del puente. Falta una pieza que cayó durante el ataque, y ambos deciden ir a buscarla entre las pilas de caminantes muertos que atestaban el puente. Ahí Dakota le agradece a John por su confianza hacia ella, diciendo que le agrada estar con él, agradece que no lo vea igual que su hermana, al tener confianza de manejar la camioneta, prestarle una de sus armas y ser parte vital del plan, no como su hermana que la ve como una niña indefensa, incapaz, y que la priva de su libertad en Lawton con una excusa de protección. Le reafirma su deseo de que John venga con ellos, que deje de ocultarse en su cabaña. John, por su parte, le da vuelta a la situación que le puso Morgan. El hecho de que Virginia venga a buscarlo a su cabaña es una excelente oportunidad para acabar con ella de una vez por todas. Dakota le dice que es imposible. Estará armada, además con muchos guardias cuidándola. Solo no lo podrá hacer. John le responde que aunque lo maten, significaría algo. En eso encuentra la pieza que estaban buscando, pero bruscamente un caminante que solo quedó inconsciente inmoviliza a Dakota. Rápidamente la niña reacciona y saca un cuchillo con el que acaba con el caminante. Inmediatamente Dakota se da cuenta de que no debió haber hecho eso, porque John se queda plasmado al darse cuenta de que ese cuchillo es justamente el que estaba buscando en su investigación para Cameron, el arma homicida. John, desconcertado y algo furioso, le exige que le diga de quién es ese cuchillo, tratando de evitar lo evidente. Dakota, ya desesperada por el descubrimiento, se ve obligado a decir la verdad, en lágrimas al ver el enfado y decepción de John. Dakota todo este tiempo había estado detrás de todo. Ella mató al guardia Cameron por descubrir la manera en cómo ella salía de Lawton. Inmediatamente se le hizo saber a Virginia. Por mero odio y capricho, ella lo mató. Robó un cuchillo de la armería y acabó con la vida de Cameron. Virginia, al saber esto, hizo todo lo posible por encubrir las acciones de su hermana, como ya sabemos. Dakota le dio más ánimos a John de seguir investigando solo por mera aversión a su hermana. Quería que pensaran que ocultaba algo. Anhelaba que la gente viera que su evidente interés por dar caso cerrado generara inseguridad, que las personas empezaran a cuestionarla, a dudar de ella. John le dice que por qué lo hizo. Ella responde que solamente hizo lo que la gente hace hoy en día para conseguir lo que quiere: matar. Que ella tratara de justificar sus acciones con la condición del mundo solamente refleja inmadurez, prejuicio de su hermana que tanto trata de limpiar. Sus acciones son absurdas, inmaduras, infundamentadas, que ella malentiende con madurez y soberanía. Un pequeño monstruo formado en un entorno de poder, control y violencia. John equivocó su fe al armarla de un ser despreciable.
creyendo que sería diferente. Pero como saben, somos resultado de lo que nos rodea, y aunque sospechaba, también equivocó en no alejarse. Dakota reafirma su moralidad dañada y toma una de las revólveres que John le había confiado con tanta fe y le apunta. Ella llora y le dice que no debe dejar que John le diga a la gente de sus acciones. En cuanto más habla, esta niña más evidencia su enorme inmadurez. Dakota juega en un espectro moral muy diferente al de John, pero no siendo alguien como Strand. Él tiene principios, un propósito, sabe por qué hace las cosas. Para muchos, cosas malas, pero funcionan para sus objetivos fríamente calculados. Dakota carece de todo eso. Está completamente moldeada al mundo. Su moral se basa en lo que ella ve de los demás y principalmente de su hermana. No tiene principios más que las pulsiones emocionales que siente. Termina siendo impulsiva, antirreflexiva e impetuosa. Porque el mundo le dijo toda su vida que tenía que ser de una forma, ella lo adoptó, pero lo hace de una terrible manera, resultando en una versión retorcida de Virginia, sin madurez, sin visión y sin sensatez. En su corta edad, los problemas de identidad tienen gran presencia, tanto que el primero que dice comprenderla como Teddy se arrima a sus oscuras garras. Bien decía Dwight, John es alguien que al parece que la nueva vida no lo predefinió. Sus principios provienen y se mantienen de una época donde la vida humana aún tenía valor. Sin importar que le estuviera apuntando con un arma, John trata de hacerle entrar en razón. Su enojo se difumina y ahora es dócil y trata de apaciguar a Dakota. Le dice que realmente no quiere hacerlo porque después de presionar el gatillo, todo en su vida cambiará. Le dice que ahora lo ve bien. Ella es lo necesario para poder salir adelante. Es un nuevo propósito. Es lo que necesita para seguir viviendo. El propósito de ayudar a una niña víctima de su hermana y mostrarle el verdadero camino. Recordemos la frase de su padre. John, la gente merece vivir en un mundo donde sepan cuál es el camino, pero no lo sabrán hasta que alguien los ayude. Y en ese momento era su voluntad con Dakota, además de otras enseñanzas. No es demasiado tarde para aprender algo, hacer lo correcto o corregir un error. No era demasiado tarde. Sin embargo, hay personas por las que no valía la pena luchar, y eso John lo sabía, pero no era como que pudiera hacer mucho. Sus decisiones lo habían puesto en esa situación. Sin previo aviso, Dakota dispara al pecho de John, y a pesar de saberlo, le cae de sorpresa. Realmente esperaba que Dakota lo escuchara. Solo le queda retroceder y ver a Dakota desconcertado. Dakota se acerca lentamente al hombro de John y le dice: no siempre debes de significar algo, haciendo referencia a su previo diálogo sobre la muerte, para proceder a empujarlo al borde del puente. John cae al río. Estaba equivocada. John creía esto incluso cuando planeaba su muerte. Trató que significara algo. Yo creo lo contrario. Para mí, el verdadero legado es lo que hiciste en vida. Y John dejó uno grande. No solo tu muerte puede significar algo, también tu vida. Para John, una vida llena de errores, pero la verdad es que su viaje, antes y después de la caída, solo fue una reacción en cadena de bondad. Las personas que ayudó cambiaron su vida para siempre gracias a él. Ese es tu legado. Eso es lo que significa al final. ¿Qué hiciste? Tal vez las circunstancias de tu muerte fueron arrebatadoras y carentes de un final fructífero, tanto de lo que John temía, pero hasta tu último momento, su último aliento conservó su deseo de ayudar y llevar el camino correcto a alguien que lo había perdido. La verdad es que la auténtica falta de significado es hacia Dakota, que sus acciones basadas solo en su beneficio personal quedará sepultada en el olvido para siempre. Luchar por uno mismo no es algo malo como tal, solo que las acciones que ella hacía por esa razón estaban motivadas por estupideces que evidenciaban sus problemas de falta de identidad y autoconfianza. Sus errores no le hicieron ver eso, creando un ambiente fértil para ser manipulada con tan poco esfuerzo. Esa vida es la que carece de significado de verdad. John cae al río. Sabe que todo ha acabado. Lo que probablemente piense es un misterio. Me gustaría pensar que al ver la foto de su padre y al esbozar una sonrisa, además de recordarlo por última vez, sabe que le ha hecho honor, que hasta el final, hasta su último momento, intentó hacer lo correcto, pero sobre todo, preferir pensar que se dio cuenta que su vida ni su muerte carecieron de significado. John pudo elevarse un poco a la superficie y flotar gracias a una tabla. June está a la expectativa en la cabaña de John, que tras el aviso de Morgan, tanto Virginia como ella esperan su llegada. Sin embargo, lo que arroja la corriente del río es un cuerpo, y como si poesía del destino se tratase, ambos, esposa y esposo, se encuentran en el mismo lugar donde se conocieron, pero ahora con las situaciones invertidas. Ahora no es la extraña mujer que llega a la cabaña de John
a cambiarle la vida para bien. Ahora es el hombre moribundo que llega a los brazos de su esposa quitándole la única luz de su vida. Jun corre decidida a ayudar a su esposa a la orilla del río, para su sorpresa de que la suerte esta vez no le sonreía. John había muerto, ahora se había convertido. Jun tarda unos momentos en reaccionar a que su esposo se había ido, pero su cara transmite el inmenso dolor que la consume. Ella retrocede ante el acercamiento del caminante y cae en cuenta de lo que debe de hacer, y termina de una vez por todas con la vida de John. Y aquí termina su historia, que aunque no pudieran despedirse, Jun, después de mucho duelo y negación, decide leer la carta que John le había dejado cuando creía que no había marcha atrás cuando quería hacer lo correcto. Y no creía volver a ver a Jun. La leeré. Esta es la decisión más difícil de mi vida. Espero que puedas encontrar en tu corazón la forma de perdonarme por haberla tomado. Te dejé atrás por salvar la vida de una persona inocente, sabiendo que podría no volver a verte. Aún así, creo que algún día me perdonarás. Igual que yo perdoné a mi papá por dejarme. Me tomó unos años ponerme en sus zapatos, pero al final lo perdoné. Era un buen hombre, y a su manera hizo lo que hizo porque me amaba. Igual que hago lo que hago porque te amo. Lo cierto es que nunca dejaré de intentar volver a ti, volver a esos primeros días en la cabaña, cuando una hermosa dama llamada Laura apareció en mi orilla. Eres la mujer más increíble que he conocido. Reavivaste la luz en mí, Jun. Me devolviste a la gente, me hiciste volver a creer en la bondad, que valía la pena luchar por hacer el bien, como luché por ti. Y si muero, moriré sabiendo que viví una vida que valió la pena. Y una enfermera llamada Jun fue la luz que guió mi camino. Te amo, Jun, para siempre.